Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y factos. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Pues yo medito sobre estos proverbios. eh, que muchas veces nosotros, cuando que es mil veces mejor caminar en integridad y con lo necesario, con el pan necesario para nosotros no olvidarnos que nosotros dependemos, no soltarnos de esa dependencia de Dios, porque a nosotros de nada nos sirve tenerlo todo y alejados de Dios, porque nosotros en Él estamos completos, nosotros en Él estamos guardados, nosotros con Él estamos íntegros, nosotros con Él cada día, por medio del conocimiento de su palabra, estamos, estamos siendo, estamos siendo instruidos en la palabra. Entonces, mejor es caminar en integridad que andar uno de pronto estar uno cometiendo perversidades, hablando cosas, dice labios y factos, hablando cosas innecesarias que a nuestro proceso de vida no, no alimenta, no edifica. Mejor meternos en las cosas buenas. Por eso muchas veces Dios a nosotros nos da cada cual eh, la medida necesaria para que nosotros dependamos cada día más de Él. Por eso es necesario que nosotros estemos sensibles al porqué de las cosas, al porqué de pronto Él se está demorando o Él nos está dando esa pausa en muchas de las cosas que nosotros de pronto queremos que pasen en nuestras vidas, pero, pero Él sabe que si de pronto nos da, nos da conocimientos y muchas cosas, de pronto nosotros vamos a ir presurosos, pero a un precipicio. Entonces él nos quiere a nosotros, antes que cualquier cosa, nos quiere íntegros, totalmente. El alma sin ciencia no es buena y aquel que se apresura con los pies peca. Por eso la invitación de él es que nosotros conozcamos su ciencia, conozcamos su verdad y que escudriñemos estas verdades absolutas y que, y que de pronto nos detengamos un poquitico y que nos detengamos nosotros de pronto a pensar eh, y a despertar la sensibilidad del porqué de las cosas, que no andemos presurosos, porque muchas veces nosotros, eh, por andar apresurados, por estar tomando decisiones en caliente,
Hemos llegado a tomar las peores decisiones de nuestras vidas han sido tomadas muchas veces en caliente y han sido en afán. Por eso dice que el alma sin ciencia no es buena, no es bueno, no es conveniente que nosotros eh, no estemos sin el conocimiento de lo divino, sin el conocimiento, sin el conocimiento de lo que Él estableció, del orden que Él estableció para cómo se debe vivir. Entonces, es muy importante que, que nosotros nos instruyamos, que nosotros escudriñemos eh, esa verdad que, que Él tiene para nosotros y que nosotros seamos libres en Él, que no andemos, que no andemos presurosos, porque por lo general, eh, siempre que nosotros estemos con esos afanes, siempre nosotros vamos a estar en pecado. Siempre y cuando estemos así, no estemos con esa pausa, que no estemos, que no estemos íntegros, que no estemos sensibles a lo de Dios. Eso era apóstol. Buenos días. Buenos días, un saludo para todos, muchas bendiciones eh, para ustedes, iniciando semana como siempre, y una vez más, súper agradecido con Dios por todas y cada una de las cosas en las que nos permite participar y estar. Le damos gracias a Dios eh, por todo, por todo. Aquí, en este orden de ideas, nosotros miramos cosas que necesita el ser humano, cosas necesarias para nosotros día tras día trabajar. Y entonces en este capítulo nos hace de una y nos las enmarca y nos la ratifica. Recuerde que estamos en un capítulo donde habla de la conducta y la vida, o sea, proverbios para la vida y la conducta, donde Dios necesita entrar. No podemos nosotros hablar de restauración, de rehabilitación, de cambiar, si nosotros no somos íntegros, si nosotros aún en los pequeños detalles no mostramos integridad, en ¿qué le puedo yo decir? Esa integridad se puede perder muchas veces en cosas tan pequeñas, en 100 pesos. O sea, nosotros, además de llevar a las personas, creo que cuando nosotros integramos a Dios, además de Dios, llevarnos y ayudarnos en nuestra problemática, en nuestros traumas, en nuestros vacíos existenciales, creo que Él nos introduce en un camino de integridad. O sea, que nosotros podamos día tras día ser coherentes en cada una de nuestras áreas, coherentes en lo que decimos y en lo que hacemos. Creo que uno a veces dice íntegro, esa persona tan íntegra porque no roba a nadie. Y eso es una cualidad muy importante, porque a veces, hasta en una pequeña mentira, a veces en pequeños detalles, en pequeñas acciones, nosotros no mostramos integridad. A veces, por eso aquí habla de la mentira, habla de una cantidad de comportamientos que son necesarios del ser humano. A veces no decimos la verdad, a veces no hablamos como es, a veces no somos honestos, no somos sinceros. Y entonces, cuando incluimos a Dios, además de dejar de fumar, de consumir drogas, además de tomar, o sea, Dios nos mete en un paquete íntegro. O sea, Dios nos mete en un paquete que es más completo, que es más profundo, que es más avanzado,
que va más hasta allá, ¿sí? Por decirlo así. Porque nosotros a veces queremos efectuar cambios respecto a la droga superficiales. Por eso también he tratado de integrar a la familia aquí, porque he visto la necesidad de que las familias deben cada vez también entender lo que Dios necesita hacer, no solo en una persona, sino en un núcleo como tal. O sea, deben cambiar muchas cosas y deben modificarse muchas cosas. Alguna vez, y hace por allá más o menos 20 años, un 19 de septiembre como el día de hoy, salí de una fundación con la bendición. Salí de la fundación a asumir el reto, a asumir desafíos, a asumir compromisos. Y hasta el día de hoy me he sostenido aquí. Pero me dieron recomendaciones de integridad, me enseñaron a ser correcto con los oficios, con los aseos, con los deberes. Me enseñaron a quitar la manipulación, me enseñaron a romper lazos emocionales, me enseñaron a ser una persona con carácter, ¿ya? Y la mitad de mi vida estuve desviado y ahora casi la otra mitad de mi vida encontré la ruta y hasta el día de hoy me he podido sostener. Ahorita mientras me levantaba, le daba gracias a Dios por esa obra tan grande que él ha hecho, por su transformación. Y me acuerdo que un 19 de septiembre estaban mis compañeros despidiéndome de una fundación con una maleta no muy grande, pero deseándome lo mejor y oraron por mí. Y le puedo decir que tuve que enfrentar y he tenido que enfrentar muchas cosas que no han sido fáciles como persona. Pero, ¿por qué le digo esto? La integridad que yo aprendí hasta ser honesto con un tomate, ser honesto con lo que decía, ser sincero, toda esa integridad creo que se convirtió en un tesoro para mí. Y hasta el día de hoy eh, seguimos trabajando por sostener esa integridad. Seguimos trabajando por mejorar, por crecer y entonces por fortalecer todas y cada una de esas áreas que se necesitan en la vida de nosotros. Si nosotros no le damos entrada a Dios para seguir mejorando y para que realmente, además de ser unos exadictos, nosotros podamos ser personas íntegras en la sociedad, en un trabajo, en la familia, eh, en donde Dios quiera ponerlo a usted y quiera tenerlo a usted. Si usted no demuestra realmente esa integridad que para mí es un cambio real y genuino, una transformación real y genuina. A veces hay cambios que generan expectativas y que no son reales del todo. Entonces, aquí vamos a ir sumándole, y ahí dice mejor el pobre que camina en integridad, que el de perversos labios, y a veces, y fatuo. Voy a decir algo aquí. Ayer lo hablábamos también precisamente, alguien me hacía una pregunta ayer en la fundación y me decía esa palabra fatuo. O sea, sencillamente es una persona que carece de entendimiento, carece de entendimiento. Y yo le decía, si usted le lee este versículo, quizá de una versión del lenguaje actual o moderno, dice bruto. Realmente, pues, no me gusta decirle a nadie así, más bien sin entendimiento. Mire, nosotros primero necesitamos entender lo que Dios está haciendo, lo que Dios a veces permite con nuestra vida. Y segundo, nosotros tenemos que tener entendimiento respecto al proceso. Si nosotros realmente no logramos comprender el propósito, el porqué, la enseñanza que a nosotros nos está quedando en el diario vivir, en el día a día, en cada una de las circunstancias y en cada una de las situaciones que nosotros tenemos que vivir, no está quedando un aprendizaje y lo más probable es que nosotros estemos confinados a estar repitiendo cursos, o sea, a estar párese, cáigase. ¿Por qué? Por esa falta de entendimiento. Entendimiento es una facultad de la conciencia que lo ayuda a uno a introspeccionarse día tras día, que lo ayuda a uno a comprender más el propósito. Yo le puedo asegurar
Y eso es una promesa que Dios dejó en el Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino sobre el cual debes de ir. Hay personas que pueden estar sentadas ahí, hay familias que pueden participar aquí, pero no están entendidas de la integridad, del carácter, de las facultades y de las habilidades que Dios está desarrollando. Mire, hay muchas cosas que ni en nuestra casa, ni en ni en la calle no las lograron desarrollar. Y hay habilidades que no las desarrollan en la fundación a través del diario vivir, a través de las situaciones. Y yo les decía a los muchachos, no solamente el aprendizaje es cuando usted está comiendo, no solamente el aprendizaje para la vida del ser humano es cuando está recibiendo ropa, cuando está recibiendo plata, cuando está recibiendo un abrazo. Esa no es la única manera y eso es importante, pero esa no es la única manera de aprender. También uno aprende a veces cuando me hace falta, cuando me he sentido solo, cuando me he sentido triste, cuando tengo que levantarme y nuevamente ver que tengo la vida por enfrentar, tengo que seguir, tengo que continuar. Ahora están preocupados. Las clínicas de salud mental están preocupadas porque hoy en día la gran mayoría de personas le han perdido sentido a la vida y están prefiriendo quitarse la vida. Los índices de suicidio en este momento están altísimos y se están disparando de una manera sustancial. Y entonces es sencillo. Aquí sigue diciendo, aquí sigue diciendo entendimiento. Una de las cosas que las personas carecen es de entendimiento, entender, comprender el curso universitario que se está haciendo en la fundación. Y en la fundación nos van a meter el dedo en áreas de nuestra vida que en ningún lado nos lo van a tratar, ni nuestra casa, ni nuestros seres queridos, sino que ahí nosotros no podemos, ahí sí como le digo yo a veces a las familias, su hijo a nosotros no nos puede cuentear porque nosotros también tenemos ese curso, tenemos ese magíster que nos enseñó de pronto la adicción, la calle, nos enseñó sus comportamientos, esas mañas y esos resabios. Entonces, por eso la idea es que nosotros podamos avanzar hacia la integridad, podamos crecer hacia la integridad. Y entonces por eso Dios se mete con áreas de nuestra vida que en ningún lado nos han tocado para que podamos ser íntegros. Nos toca emociones, nos toca áreas de nuestros pensamientos, de nuestra mente, nos toca la voluntad cuando toca rendirla, cuando a veces yo digo, uy, yo quisiera dormir en mi casa, yo dormía hasta las 10 de la mañana y acá me tengo que levantar a las 5 de la mañana, ahí mi voluntad está rendida, ya, y muchas veces no porque nosotros queramos, pero déjeme decirle que yo he logrado entender que de todo eso sale un crecimiento muy grande, sale una reestructuración del ser humano de una manera muy importante, de una manera muy significativa. Sigue diciendo, el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Diego decía ahora, el que toma decisiones en caliente, decía Diego, mire, una de las primeras cosas que uno tiene que trabajar en el ser humano, yo le digo a los chicos en la fundación, la primera inyección que usted necesita es contra el afán y la ansiedad. Somos ansiosos, somos desesperados, somos acelerados, somos agitados por naturaleza. Y eso a veces hace que podamos perder nuestra integridad, porque nos precipitamos, porque somos inmediatistas, porque queremos las cosas rápido, porque queremos ya de una. Y a veces nosotros dentro del manejo de la ansiedad tenemos que aprender a esperar, tenemos que desarrollar un fruto que solamente lo da Dios, ese fruto del Espíritu que se llama paciencia, harta paciencia necesitamos nosotros para la vida y para la conducta.
Harta paciencia necesitamos nosotros y todos los días, a través de la manera que sea y con mucha confianza en Dios, para no perder nuestra integridad, para no perder la integridad. Necesitamos bastante paciencia. Y aquí por eso dice, el que se apresura con los pies, peca. Pero resumámoslo de otra manera y digámoslo en los términos de nosotros. El que se apresura la embarra. Muchas veces nosotros la hemos embarrado y la seguimos embarrando por acelerado. No, llevo 6 meses en la fundación y no pasa conmigo nada. No, llevo 4 meses en la fundación y yo veo que todavía esto y esto y esto. Tranquilo, con paciencia, no se precipite. Esto es un camino largo. Esto es un camino largo. No solamente el camino de la integridad es un camino largo. Eso no sale en un paquete de chitos, ni eso se alcanza con 8 días en la fundación. Por eso todavía seguimos manifestando conductas y comportamientos. Y para que sigamos fortaleciendo esa integridad, tenemos que calmarnos, tenemos que tranquilizarnos. Una de las palabras que menos le cuesta a las personas cuando yo les hablo, espere, tranquilo, calma, suave, despacio. Así que tenemos que desarrollar para no perder esa integridad y para seguir viendo la rehabilitación y la transformación en nuestras vidas siempre es que tenemos que desarrollar lo que yo le llamo las 3 velocidades de la tortuga: lento, suave y despacio. Si nosotros no desarrollamos eso, y vuelvo y le digo, no está en ninguno de los libros, está en la sabiduría de Dios. Si Dios me dice a mí que el que se apresura con los pies peca, hermano, yo tengo que tener pendiente este consejo y yo no puedo echarlo por alto. Ay, pero es que ya van 3 días y usted nada que llama para que me traigan, nada que llama a mi casa para que me traigan el container, el desodorante. Yo le decía, por eso con Dios es a la inversa. Siempre les coloco el ejemplo, cuando usted iba para la olla, cuando usted iba para lo malo, cuando usted iba muchas veces a destruirse y a dañar aún su propia vida y la de los suyos, usted ahí sí se precipitaba y se salía corriendo, salía disparado. Es más, por eso la mayoría de las sustancias y de los químicos que hemos ingerido aceleran, aceleran el bazuco, el perico sobre todo, pero todos sin excepción alguna, todos los alucinógenos aceleran. Hay unos que, los que conocen esta palabra, los que están embalados, ese corazón, esa sangre, esa parte cerebral, ese torrente sanguíneo va a millón. A muchos por eso les da taquicardia y aceleran tanto el organismo con la droga que a muchos les ha llegado a dar sobredosis, porque están a millón. Cuando van directo a la olla van a millón. Yo les coloco ese ejemplo y muchos se ríen, pero vamos a comprar el pan del desayuno y vamos con una parsimonia. Pero ahí volvemos a esto, con Dios aquí es como Él dice, y por eso nosotros debemos desarrollar esa facultad de lento, más lento y súper lento para ciertas cosas. Porque si nos precipitamos, por eso nos dejaron una riqueza tan grande en Eclesiastés. Este mismo escritor, Salomón, un hombre tan sabio, dijo, todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Por eso Jesús, cuando empezó su discurso, él le decía a la gente, no se afanen, por nada estéis afanosos. Cada día trae su propio afán, no se afanen porque ha de comer, porque han de vestir. Y esto es algo que para que veamos cada vez más integridad, trabajamos en la fundación. Yo le digo a los muchachos, a mí entre más me intentan acelerar, más lento me vuelvo. Me demoro en contestar, no respondo a veces, y a veces no lo hago ni por capricho, sino porque creo que Dios nos está tratando nuestra ansiedad. Dios nos está tratando nuestra prisa.
porque eso es un factor de riesgo altísimo que hace perder muchos procesos, que hace perder mucho la integridad cuando nosotros nos precipitamos. Entonces, le reitero, por eso en la fundación, Dios y la vida nos trata áreas que en ningún lugar nos las han tratado. Nos trata situaciones que muchas veces en ningún lado nos las están tratando o nos las van a tratar. ¿Ya? Entonces sigue diciendo, yo quiero que alguien me lea el versículo, el 3. Amén. El 3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. La insensatez del hombre. ¿Y quién paga los platos rotos? Jehová. A veces es nuestra propia insensatez. Yo no sé, tienen todo en la fundación, tenemos todo en una casa, tenemos todo en un hogar, en unos seres queridos, pero ¿sabe qué? Felices buscando el riesgo, felices buscando lo malo, felices detrás de lo negativo, ¿ya? Pero Dios siempre nos dice, vea, ahí están bien, ahí tiene lo bueno, no se busque problemas, pero hay una insensatez que hay que trabajarla para que se vea cada vez más la integridad. Hay una insensatez que hay que procesar. Y ahí mismo dice, la insensatez del hombre tuerce su camino. Uno a veces trata de ser tan cuidadoso, por eso yo a veces le doy manejo a todo lo de la fundación. Me carga más, es más esfuerzo, es más trabajo duro, pero ¿sabe por qué? Para que no llegue la insensatez y tuerza el proceso. A veces el proceso se tuerce por nada. A veces el proceso se tuerce por cosas tan mínimas. Oiga, porque no le compraron al bebé una bolsa de leche con un pastel, porque mamá dejó plata y al bebé había que darle leche alpina con un pastel Bimbo. Y resulta que fueron y le trajeron al bebé, no le trajeron el pastel Bimbo, sino que le trajeron el pastel Marcarramo. Y eso torció el proceso, mijo, eso torció el proceso. Hay muchas maneras en las que nosotros torcemos los procesos, por la interpretación, por no tener el entendimiento, por no estar entendidos en todas y cada una de las cosas que Dios hace. Una de las cosas que Dios quiere trabajar en nuestra vida es que no se tuerzan los procesos, es que no perdamos el cauce. Y mire que siempre quien paga los platos rotos, dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Versículo 4 y 5. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Mire, en otras palabras, en otras palabras, yo te lo juro, en otras palabras, ayer también lo decíamos con el grupo, cuando usted no tiene ni un vaso de agua, cuando usted no tiene ni un vaso de agua, ¿quién está con usted ahí? En los momentos duros y difíciles, el único que está con usted es Dios. El único que lo lleva a usted de la mano es Dios. ¿Ya? Por eso no podemos soltarlo a Él. Por eso no podemos desprendernos de su mano. ¿Ya? Y por eso una de las cosas que enseñamos en la fundación, y le soy honesto, para mí la más importante, es que usted vuelva a recuperar la confianza en Dios. Es que usted vuelva a creer nuevamente de que Dios puede hacer la obra en su vida, de que Dios lo puede transformar a usted, de que Dios puede. Y por eso Dios nos quita a veces falsas amistades en la fundación. Esa es otra área que nos trabajan, digo, dura. Nos quita la confianza aún en nuestra propia familia, nos quita la confianza a veces en los amigos que uno decía, no, mi patrón, mi firma, mis amigos, ellos no me dejan morir. Y a veces, muchas veces Dios nos quita todas esas confianzas, porque realmente nosotros cada vez tenemos que poner la confianza es en Él, en Él. ¿Y por qué? Porque pues realmente en eso sí, sí hay que ser honestos y justos. Él nunca falla, ¿ya?
Mire, ahí seguimos hablando de la integridad. El testigo falso no quedará sin castigo. A veces hay testigos falsos. Es más, eso legalmente y penalmente, esto es un delito. Las personas que cambian las versiones, las personas que no hablan con la verdad, con la veracidad, sino que se prestan para ser testigos falsos. ¿Ya? Se prestan a veces. Y eso tiene que ver con la integridad. Eso tiene que ver con la integridad. Muchas veces nosotros, para torcer el proceso en la fundación, hemos llegado a decir lo que no es. Y hemos dado interpretaciones que no son al proceso. Mire que hubieron personas que torcieron el proceso del Hijo de Dios. Cuando Él estaba en la cruz y lo estaban llevando al sacrificio, era lo más poderoso que había pasado, que estaba pasando con Él. Pero muchos se pararon en la cruz y meneaban la cabeza y le injuriaban y decían, y no es que era el Hijo de Dios, y mire cómo, y es que el papá lo quería, y mire que lo montó en esa cruz a que lo latiguearan, a que lo juguetearan, y eso que era el papá. Y dice que muchos injuriaron eso, no entendieron el propósito, no entendieron por qué él tenía que vivir eso. Pero bendito Dios, el Padre estaba claro y por eso hoy por hoy se pudo ver la luz. Y por eso no se quedó ahí colgado toda la vida. Simplemente vivió el proceso y hoy está sentado a la diestra del Padre en gloria y reinando. Eso es lo que el Padre quiere que nosotros hagamos el proceso bien, desarrollemos la integridad, y lo único que vamos a recibir de ahí en adelante son cosas buenas y son bendiciones, puertas abiertas por todo lado, puertas abiertas por todo lado. Sigue diciendo ahí el 6. Muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da. Esto es algo importantísimo. Este versículo, esto yo creo que trabaja unas cosas profundas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros venimos mal acostumbrados o venimos viciados que si no nos dan, no pasó nada. Venimos tan mal acostumbrados como dice un personaje, Osvaldo, el CBY. Él tiene la fórmula del CBY, esa la aprendí a él. Dice, ¿cómo voy yo? Si nosotros le pagáramos aquí a las personas por estar en la fundación, si le pagáramos por lavar los baños, por tender su cama, le puedo asegurar que fuese más fácil. Por salir hasta en una foto, ya, porque hasta en la foto a veces manipulamos. A veces en la foto salimos así para decirle como quien dice, mamá, acá, vea, vengan por mí. Ya. Y nosotros a veces buscamos y no siempre es así. No siempre es así, es por su crecimiento. Usted está recibiendo un valor que no le espere con un billete. Usted está recibiendo una escuela de vida que no se paga con una mensualidad. Usted está recibiendo una escuela de vida que Dios permitió que la cursara en la fundación. Y esa asignatura usted no la va a ver en ningún otro lugar. Pero eso es un valor que no tiene precio, que es incalculable, invaluable. Pero ¿sabe qué pasa a veces? Y eso hace que se pierda la integridad, como voy yo. Eso es como me dice un personaje en estos días, es que llevo 8 meses en la fundación y no estoy en la nómina. ¿Y qué recibo yo? ¿Y qué privilegio recibo yo? El privilegio que usted recibe es el de servir, el de esforzarse, el de mejorar, el de crecer. Y por eso he visto y me ha pasado que personas que están esperando es recibir y no dar a los 9 meses se les ha caído el proceso. A los 9 meses se han ido en volqueta. 11 meses ya en la puerta del horno se les ha quemado el pan. ¿Y sabe por qué? Porque no han tenido claridad en esto, que nos recomiendan, no lo aconsejan, no lo ilustran. Muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del que da. O sea que del que no da, somos enemigos. Del que no da,
entramos en crisis, entramos en conflicto, ¿ya? Yo le digo a las familias, vaya a visitar a su hijo y no le lleve nada. Vaya a visitarlo y no le lleve nada. A ver cómo le va. A ver qué piensa él de usted. Porque nosotros venimos muy mal acostumbrados, donde nos gusta solamente recibir y somos amigos cuando recibimos. Pero cuando no estamos recibiendo, nos volvemos enemigos. Cuando no estamos recibiendo, entramos en conflictos, entramos en lucha, entramos en caos. Y hay momentos que todo no es recibir. Y sobre todo en la fundación, yo les estoy cada vez enseñando más a ustedes es a dar todo, a dar su vida, a dar de su esfuerzo, a dar de su sacrificio, a dar de su paciencia, a dar de su fe, a dar de su sujeción, a dar de su obediencia. Mire, no se canse de dar, aún su propia vida. Que entre más de usted dice bien, mejor es dar que recibir. Y muchas veces, algunas personas en la fundación se saturan, se cansan de dar. Usted lo primero, no es lo mismo dar aún que darse. Usted está dando su vida. Usted está dando su tiempo por una causa llamada rehabilitación. Usted está dando su ser por una causa llamada integridad y transformación. Pero a veces queremos cambios sin dar. Mire, yo di todo lo habido y por haber por una casa que no era mía, por una fundación que no era mía. Di fidelidad, di lealtad, di todo el esfuerzo, di lo mejor de mí. Me esforzaba y me decían sapo, lambón, y vos para qué te matás si esto no es tuyo. Pero yo me había metido tanto en el papel que yo hacía de cuenta que esa fundación era mía. Y yo le digo a los muchachos y yo les enseño, si usted es fiel en lo poco, en lo mucho lo van a poner. Si usted es fiel con lo ajeno, está listo para que le entreguen lo suyo. Pero ¿sabe por qué no le han entregado lo suyo? Porque todavía no ha hecho el curso. Todavía no ha hecho el curso con lo ajeno. Y eso es un área que nos tienen que meter bastante el dedo, porque venimos muy mal acostumbrados. Que así a usted no le den las gracias de lo mejor de usted. Yo le digo a los muchachos, de mí no espere las gracias cuando usted me esté lavando el carro. Yo tengo que desarrollar la capacidad y la habilidad de servir. Vinimos a este mundo no solo a ser servidos, sino a servir. Pero ¿sabe qué? Nos metieron un chimalo de que si no hay algo detrás, no nos motivamos. De que si no nos dan, no nos motivamos. De que si no recibimos, no nos motivamos. Aún el que está ahí en la cocina, la motivación tiene que ser de servir, no comer. No comer. Y entonces si yo le digo al de la cocina, como si está en la cocina, coma de todo. ¿Qué motivaciones más me dicen a mí casi todos los días? Me llegan unas de 6 a 7 solicitudes para estar en la cocina. Pero hoy que le diga que el que está en la cocina tiene que comer igual con todos y parejo con todos, a ver si sigue igual y no se cae la motivación. ¿Y sabe por qué? Porque no está recibiendo. Porque nosotros aún la psicología nos dijo, y es verdad, somos seres humanos que respondemos a estímulos. Y nos enseñó que nos debemos motivar y que hay que motivarlos y que esto para que se motive el muchacho. Pero es que Dios no motiva al ser humano así. Dios no hace esos acuerdos y Dios no hace esos negocios con el ser humano. Dios le dice al ser humano, no te es suficiente con la integridad que te estoy dando para que haga las cosas. Y por eso no le demos valor a la rehabilitación, por eso no le damos el valor a la recuperación y por eso con una facilidad la exponemos, la rifamos. Parece que no nos hubiese dolido o no nos doliera. A mí me dolió mucho, mi recuperación, pagué un precio altísimo y por eso hasta el día de hoy la sigo cuidando. La sigo cuidando hasta el día de hoy. 19 de septiembre, como hoy, me despedí de una fundación.
Y dije, por acá vuelvo, pero de visita, por acá vuelvo es a traer bendiciones, por acá vuelvo a traer pan, por acá vuelvo a mostrarle el camino a otros. Y hasta el día de hoy puse tanto la confianza en Dios que hasta el día de hoy eso se ha cumplido, hermano. Y hoy voy a las fundaciones, es a servir, es a dar. En unas me pagan, en otras no me importa, me importa es servir, me importa es dar, me importa es sembrar, me importa es decirle a las personas, ese no es el camino, esa no es la ruta, ¿ya? Pero no espere y no se mala costumbre usted, y eso es algo que hay que corregir grandemente en la recuperación, de que si no me dan, si me dan, lo hago. Venimos desde niños que para ir a la tienda nuestra mamá nos tenía que dar la de vuelta. Y ahí venimos malformados o deformados respecto a los principios de Dios. Todos los hermanos, y sigo leyendo aquí, ¿no? Todos los hermanos del pobre le aborrecen. Cuánto más sus amigos se alejarán de él, porque pues vivimos en un mundo materialista. Tristemente, hoy en día en esta sociedad usted vale por lo que tiene. Y la esencia a veces es tener. Yo le digo a los muchachos, usted tiene algo tan grande que es la integridad. Algo tan grande que da Dios, su espíritu, su sabiduría, su entendimiento. Y muchas personas así anden en un buen carro, tengan un buen penthouse, no sé, no le envidia eso. Usted tiene lo que no tiene esa persona. Usted tiene integridad, tiene sabiduría, tiene la vida, tiene paciencia. Eso no se encuentra aquí en los centros comerciales. Siéntase privilegiado de lo que Dios le ha dado. Y ahí sigue diciendo el 8, el que posee entendimiento ama su alma. Ahí sí, como dicen terapéuticamente, amor propio. Realmente nos amamos. Si usted se ama, posee entendimiento, desarrolla el entendimiento, comprende su proceso, comprende el curso de la vida. Y a veces la vida no siempre le va a dar a uno recibiendo, a veces también quita. No solamente cuando todo es bueno y color de rosa, a veces el proceso también se pone complejo, pero ahí también necesitamos entendimiento. Yo le decía a los muchachos ayer, bendición no es un carro, una casa, bendición para muchos es volver a su casa, bendición para muchos es estar con su mujer, bendición para muchos es tener el bolsillo lleno de plata. La bendición para Job era que cuando él estuviera en los momentos tan difíciles y tan críticos, él pudiera estar firme, él pudiera estar parado. A eso le llamaba bendición Job. Y cuando usted entiende la bendición a la manera de Dios, no le falta nada, todo le llega. Y es más, llega la provisión de Dios, llega la provisión de Dios. Entonces, Dios es bueno definitivamente, Dios es más que fiel. Y aquí, si usted sigue todo el capítulo, se siguen metiendo con muchas cositas, muchas arandelas que nos tienen que quitar, la necedad. A veces necesitamos cordura. A veces tenemos que también tener calma y no dejarnos encender de un momento a otro. Nos encendemos. A veces tenemos que aprender a manejar el dolor. A veces tenemos que evitar las contiendas y las rencillas. A veces tenemos, por ahí en el 15 habla de la pereza. En el 16 dice guardar el mandamiento. Párese en la norma, mi hermano. Párese duro en la norma. ¿Ya? Por acá dice el que presta. El que usted le da a alguien y le sirve a otro. Eso es un préstamo para Dios. Él se lo retribuye a usted. Acá nos habla en el 18 que hay que castigar al hijo. A veces esta palabra nos corrige, nos confronta, nos castiga, pero es por nuestro bien. Es por nuestro bien. Habla de la ira, habla de los estados emocionales, habla de recibir el consejo, la corrección. Habla de ser sabios, habla del manejo de los pensamientos. Da mucha herramienta que uno suavemente la va desglosando. No se enoje, no se disguste, no se incomode, pero pues la verdad de Dios tiene que llegar a nuestra vida y hay momentos que esa verdad nos sacude, nos amarrea algunas conductas, pero es para bien y es para bendición. Amén.
Entonces, agradecido con Dios, asumo esta reflexión, la tomo como necesaria para mi vida, para recordarme todo lo que yo necesito aplicar día tras día en Dios. Y bueno, espero que les sirva de bendición a ustedes también. Si alguien quiere añadirle algo más, pero para mí ha sido de bendición. Inicio este día, esta semana, este lunes, con toda la confianza en Dios, asumir retos, asumir desafíos, empezando con uno mismo, dejando que Dios tome control de esas áreas que fueron ingobernables y que por ende nos llevó en un mal estilo de vida y que por ende nos llevó a tener conductas equivocadas y erróneas. Dios los bendiga y si alguien quiere, no sé, añadir o corregirme, también lo puede hacer. Apóstol, Luchito, ay Luchito, ¿cómo va Luchito? Bendiciones. ¿Cómo sigue? bendiciones para todos. Bien, a Dios gracias, ya mejor. Qué Eh, bueno. Me llama mucho la atención el 15, ¿no? Porque cuando alguien siente hambre, pues nos referimos a la parte física. Eh, y, y aquí dice, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Entonces yo me hacía una pregunta ahora mientras usted nos transmitía el mensaje, apóstol, y es, ¿qué siente hambre, el cuerpo o el alma? ¿Por qué dicen aquí la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente? No el alma diligente, sino el alma negligente, el alma que no quiere trabajar, el alma que no quiere crecer, el alma que no quiere dejar sus actitudes negativas, el alma que siempre corre presuroso a pensar y a maquinar en el mal. Esa alma es la que padecerá hambre, o sea, es el alma que se sienta a meditar sobre sus ayes, sobre su pasado, a meditar sobre aquello que no pudo ser, a meditar si volverán o no volverán conmigo, a meditar si vienen o no vienen a visitarme, a meditar qué será la comida hoy y no trabaja sobre ella, o sea, no es diligente en trabajar sobre su propia alma, sobre aquello que verdaderamente estorba la bendición. Pues inclusive el verso número 1 dice, mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. El pobre que camina en integridad, que el que se mantiene hablando demasiado, ¿no? Es que yo vi, es que yo hice, es que yo me fumé una casa, es que yo tuve esto, es que yo tengo guardado aquello, es que si yo regreso sí tengo que echarle mano, es que a mí me van a dar. O sea, cuando habla la palabra fatua ahí en el versículo 1, en otra traducción dice y loco, dice, y de labios, y de perverso de labios y loco, dice en otra versión. Entonces, eh, la verdad, el cuerpo es lo de menos. Y el cuerpo, pues de lógica, siente hambre y siente cansancio y siente muchas cosas. Pero el verso 15, tengámoslo muy presente, dice, la pereza hace caer en un profundo sueño, hace caer en sueños. No, yo estoy acá, pero estos 10 meses, yo sé que van a ser difíciles, pero van a pasar y yo voy a regresar otra vez porque mi familia me prometió, o porque mi patrón me va a volver a dar trabajo, o porque aquella va a volver conmigo, o porque voy a retomar lo que tuve. Cuando usted cae en profundo sueño, cuando la pereza está a su lado, y peor aún, si el alma es negligente y no trabaja sobre ella, pues padecerá mucha hambre, mucha necesidad. El cuerpo siente hambre material, el alma va a padecer hambre, pero por no haber aprendido.
Y como muchas veces el espíritu está muerto, pues no siente hambre, pero cuando el espíritu empieza a sentir y a ganar vida y a ser revivido, llamémoslo así, porque él se apaga, pero cuando el espíritu retoma vida, empezamos a buscar las cosas de arriba, empezamos a buscar lo que queremos realmente para nuestra vida, lo que es necesario para vivir, y es la vida del espíritu. Y ahí sí entramos en una total comunión con el Señor. Así que, no sé, me alegra volver a estar acá. Bendiciones para todos. Gracias por la oportunidad y aquí retomando nuevamente. Gracias, bendiciones para todos. Gracias, Luchito. Bendiciones para usted también. Y usted sabe, aquí estamos. Y es importante eso. Realmente, ¿cuál es el hambre que si nosotros, nuestro organismo siente hambre, lo detectamos de una vez? Es más, a veces cuando hay hambre, le pones a cara así de tragedia, de mártir. Es más, otros cuando tienen hambre, hermano, no les pueden ni hablar. Entran en un mal genio, hasta rabia, hasta rabia. Pero ¿cuál es su hambre? ¿Cuál es su hambre? ¿Usted se levantó y se despertó a pedir tinto o se levantó realmente hambre por cambiar, hambre por mejorar, hambre por adoptar los conceptos? Es más, hay una alabanza que dice, tengo hambre de ti, de tu presencia. Si realmente ese es el hambre que nosotros tenemos, de cambio, de transformación, de mejorar, de crecer. Por eso el Señor les dijo, no se afanen por qué han de comer, por qué han de vestirse. Y realmente el hambre que Dios quiere despertar en nosotros es el hambre de cambio. El hambre de verlo a Él cada vez gobernando nuestra vida, transformada. El hambre de ir creciendo. Y para eso a veces somos perezosos, pero si nos llaman al comedor y nos dicen que hay arroz con pollo, chuleta, churrasco, ahí sí hay una diligencia. Pero para lo que manda Dios, nos cuesta. Entonces, bueno, Dios es fiel. Entonces, pues nada, aquí estamos. Muchas bendiciones para todas las familias, todas las personas que se conectan. Ese es el hambre que hay que despertar y que hay que desarrollar todos los días, de crecimiento, de crecimiento. Yo le digo a los muchachos, si a usted lo llamaran y le dijeran que fuera a hacer un turno y le pagan 100,000 pesos, a eso hay un hambre y usted se devora eso porque tiene hambre de ver la billetera llena. Y si usted tiene y le dicen, usted es capaz de doblar el turno y le damos otros 100,000, ahí mismo, si hay hambre, lo hacemos. Y muchas veces dice, ay, al tercer día dice, ay, pero es que el que venía a hacer el turno no vino, se enfermó. ¿Usted lo puede hacer? Y sí lo hacemos porque estamos condicionados. ¿Pero a qué? ¿A qué tiene que estar condicionado el proceso y anclado el proceso? Lo decía Luis, a lo de Dios, al espíritu, al cambio, a esa fortaleza interior que día tras día lo va a llevar a usted a que se le pare firme. Si usted no se fortalece espiritualmente en Dios, una marihuana, un bazuco, un perico, unas pepas, el mismo alcohol lo va a tirar al piso. Porque eso no lo enseñan en ningún trabajo. Eso no lo enseñan aún en nuestra casa, no lo enseñaron. Eso no lo enseña la sociedad. Si la droga no fuera espiritualmente y no fuera espiritualmente, ¿cómo hace usted posible que un polvito o que una hierbita que no habla, que no tiene pies y manos, esclavice tan duro al ser humano? Es porque detrás de eso hay unos temas espirituales. Es porque detrás de eso hay unos temas escondidos. Y por eso contamos con Dios. Por eso buscamos fortalecernos día tras día. Entonces, muchas bendiciones para todos. Feliz resto de día. Dios los guarde, pues ya se nos fue el tiempo. Y hoy tendremos intervención en la Escuela de Sabios. Los padres que están aquí, no se olviden, la Escuela de Sabios es de carácter obligatorio para todas las familias. Este devocional lo invitamos a usted a que participe, a que también usted entienda lo que ha ido entendiendo su hijo, a que usted pueda cada vez ilustrarse también, porque pues como familias también necesitamos ayuda, no para lo mismo, pero también necesitamos ayuda, no de pronto porque fumamos o consumimos,
pero también necesitamos de Dios quizá para otra problemática, o al menos para entender el proceso de nuestra familia. Entonces, posar la atención en los temas nacionales, porque también Dora, entonces muchas bendiciones para todos, feliz resto de día y nos vemos ahora en la Escuela de Sabio. Dios los continúe bendiciendo. Un abrazo y un saludo muy especial para todos. Apóstol, gracias. ¿Dónde? Ah, escribe. Feliz aniversario, mi apóstol. ¿Qué va, Alexis? La buena. Doradito, doradito, doradito. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Ah, bueno. Hasta luego, familia. Ya vi que tengo las vidas y ya le